buenas tardes, Juan. Muy buenas tardes, Ahora Jorge. te toca estar a ti en el otro lado de la cámara. De entrevistador pasas a entrevistado. Sí, esto es un poco peligroso. Vamos a hacer una serie de preguntitas, así todos te conocemos más y sobre todo nos cuentas tu experiencia y tu punto de vista de la cofradía como hermano mayor. Vamos a empezar por lo más sencillo. ¿Cofrade desde cuándo? Bueno, pues desde el año 1989 y además casi de puro rebote, porque yo no tenía tradición de la Semana Santa, es verdad. Yo estaba acostumbrado a irme a mi pueblo, a disfrutar allí de los días de fiesta con mis padres, pero todo fue una serie de acontecimientos y de casualidades que me llevaron al año 89, donde bueno, pues uno me pagaba el hábito, el otro me pagaba la cuota, el otro me pagaba no sé qué, y al final me vi en la rueda y bueno, pues entré de cofrade. Y la faceta actual que te conocemos, hermano mayor, ¿desde cuándo? Pues hermano mayor desde hace 5 años. Un mandato de 4 años y otro mandato de otros 4 años, del que ya llevamos uno. Un año. 5 años. Vale, si tenemos en cuenta estos dos últimos que cuentan a medias. No sé, pero si somos realmente, pues si quizás sean solamente un par de años lo que efectivamente hemos estado de hermanos mayores, porque con esta pandemia, pues la verdad es que desafortunadamente no hemos podido hacer mucho. Una cosa es ser hermano mayor, ¿vale? Pero en las procesiones, ¿cómo participas? Bueno, pues la verdad es que si te soy sincero, debería de ir al final de la procesión representando al hermano mayor, pero yo creo que ningún hermano mayor va en su sitio donde le corresponde. Yo toda la vida he sido cetro de la cofradía, sigo siendo cetro y creo que me retiraré siendo cetro o como mucho yéndome al final de la procesión con la vara de mando si sigo siendo hermano mayor. Sí, porque además de hecho, digamos que el cetro como tal es la persona a la que delega el hermano mayor como tal en la calle, con lo cual en este caso es responsabilidad Sí, plena. es una responsabilidad que ya llevo bastantes años ejerciendo y bueno, pues la verdad es que en un principio no me presenta ninguna dificultad el compaginar tanto ser hermano mayor como ser cetro de la cofradía. Es verdad que el cetro es el máximo responsable en una procesión, pero como bien dices tú, pues al final el cetro es el que decide y esta vez pues se compagina el cetro con hermano mayor, o sea que la decisión está asegurada en el sentido de que tomas la mejor decisión en el peor momento. Porque sí que sabemos que has participado en las procesiones de diferentes maneras, pero ¿por qué nunca has tocado un instrumento? Es una buena pregunta, pero no sé la respuesta. Yo quizá te pueda responder que es por vergüenza, porque es verdad que he estado muchos años porque mi esposa Gloria tocaba en la sección de instrumentos, yo entré un poco en la cofradía pues a través de ella y empecé a vivir la cofradía a través de Gloria y iba a muchos ensayos, sinceramente, entonces prácticamente pues conocía al grupito de toda la sección y la verdad es que siempre me ha dado mucho corte colgarme un tambor en su época cuando eran pocos, con cara imagínate que son muchos, si llego ahí el primer día con mi tambor y pego el primer toque y fallo, puede ser mortal y yo creo que no. No, quitado por eso, pues la verdad es que he vivido la Semana Santa y he vivido las procesiones desde otra forma, como ha sido pues ser cetro o pues, llevar un atributo y yo creo que me he conformado con eso, no me ha llamado imperiosamente tocar un instrumento. Volviendo a la faceta tuya como hermano mayor, ¿conlleva invertir mucho tiempo el hecho de ser el hermano mayor? Pues más de lo que la gente se piensa. La verdad es que quita mucho tiempo. Sobre todo a lo mejor sí hablamos de periodos ya una vez pasado Semana Santa, de enero a Semana Santa, y quita mucho tiempo. Pasado ya Semana Santa, pues es verdad que la cofradía sigue funcionando, la cofradía tiene su vida propia, pero ya no es tan exigente como pueda ser el periodo de Semana Santa. Pero sí que es cierto que en Semana Santa la inversión de tiempo es importante, pero dicen que sarna con gusto no pica. Que no pica. ¿Crees que las cofradías han evolucionado mucho estos últimos años? Uy, yo creo que sí. Y en nuestro caso en concreto. Yo puedo hablar por la nuestra, pero que pueda ser nuestro referente, pero creo que han sido todas las cofradías han evolucionado a trabajar los 365 días del año. No, yo conocí la cofradía trabajando solamente, única y exclusivamente en Semana Santa, con ensayos, con procesiones, pero ya ahí se acababa la cofradía y se diluía hasta la siguiente Semana Santa. Sin embargo, ahora tiene una cofradía es diario, o sea, tienes
tu obra social, tienes tu recogida de alimentos, tienes tus mil actividades que se realizan. Nosotros, por ejemplo, pues intentamos hacer actividades todos los meses, entre reuniones de actividades deportivas, de infantiles, no sé, intentamos mover la cofradía durante todo el año. Creo que en ese sentido sí que han evolucionado muchísimo, y sobre todo la obra social. Yo creo que la obra social de las cofradías se ha potenciado muchísimo en estos años y debería ser un referente para todas las cofradías de Zaragoza, y de hecho yo creo que así lo es, y así se nos está reconociendo también. Sí, y eso es algo que además que debemos de potenciar y sobre todo de visibilizar mucho toda esa labor social que, vamos, que tenemos. Muchas veces, perdona que te interrumpa, muchas veces las cofradías trabajan pro todo este tipo de cosas, y sin embargo no somos capaces de llegar a la gente, y parece que solo hacemos ruido. O sea, decir, es que las cofradías parece que solo hacen ruido, que molestan al vecino que está viendo la tele, y sin embargo una cofradía es muchísimo más. Es cierto que hace ruido, y es cierto que efectivamente se puede molestar a personas que no les gusta o que les moleste el sonido del tambor, pero también ahí tienen que reconocernos toda esa labor que realizan en pro de la gente, en pro de la recogida de alimentos, en pro del banco de alimentos, en pro de Ucrania en estos momentos, que estamos todas involucradas en estas cosas. Eso también se tiene que reconocer a la cofradía, y tenemos que ser capaces de promocionarlo. Cambiando un poquito de tema, ¿quién o qué te impulsó a ser cofrade? Y, lógicamente, ¿y por qué de la llegada? Bueno, pues lo que te he comentado, yo llegaba a los ensayos, llevaba a Gloria a los ensayos, éramos novios en aquella época y yo la llevaba a los ensayos. Llegaba a los ensayos, yo veía cómo ensayaba, yo me quedaba en el coche oyendo música, o si hacía buen tiempo salía a dar una vuelta, y ahí se quedó la cosa. No pasó de más hasta el año que me casé, que fue el 89, que fue cuando, pues a base de esas circunstancias que te he comentado, pues entré en la llegada. ¿Y por qué en la llegada? Pues porque Gloria era de la llegada, sinceramente. Y yo no había vivido ni había conocido ninguna otra cofradía, y te soy sincero, en aquella época era la llegada o la llegada, o sea, no había más, porque yo no conocía más, ni tampoco tenía mayor interés en conocer más en aquella época. Claro, con lo cual, en cierta manera podemos decir que ese sentimiento por la cofradía, aparte del que tú hayas ido adquiriendo, te ha podido llegar por parte de Gloria. Claro, es que eso es lo que sucede, y hay veces que es para bien y hay veces que es para mal. O sea, es decir, hay gente que es cofrade durante muchos años, llega a una determinada edad donde pues tiene pareja, tiene novio, y ese novio arrastra hacia fuera de la cofradía, y sin embargo está el caso contrario, donde ese novio o novia arrastra hacia dentro de la cofradía. En mi caso fue al revés, es decir, pues me empezó a gustar, me empezó a picar el gusanillo, y luego es que era Semana Santa sí o Semana Santa sí, no había más. O sea, había que pasar por la Semana Santa sí o sí, y bueno, ya dices, bueno, pues ya que estoy aquí, pues bailemos, ¿no? Que se decía. ¿Cuál es tu primer recuerdo como cofrade, ya como miembro de la cofradía? ¿Mi primer? ¿Tu primer recuerdo? Uy, pues el que, la verdad es que como fui viviendo toda la época de los ensayos, pues sí que veía mucho, pero sí yo recuerdo que mi mayor obsesión en aquella época era ponerme a grabar la procesión en plena plaza de San Cayetano. Cuando la cofradía llegaba, mi obsesión era grabarla, y tengo cintas del 89, el 90, 91, donde yo no llegaba, perdón, antes del 89. Yo grababa y era mi obsesión, y luego ya cuando fui cofrade, pues eran las procesiones. Para mí han sido siempre, como te he dicho, siendo cetro, pues para mí eran siempre el punto de referencia hacia la Semana Santa. ¿Y recuerdas qué sentiste en tu primera procesión? O sea, la primera vez que te pones el hábito para procesionar. Hoy, pues la verdad es que te puedo decir que recuerdo en aquella época, y la verdad es que es un estremecimiento. No sé, es que cuando te bajas en tercero y oyes el primer tambor, el primer sonido, es como no sé, como si algo explotara, algo saliera de dentro, que dices, joder, qué bien estoy aquí ahora, ¿no? Qué a gusto estoy. Ya es hora de que esto suene, de que esto se ponga en marcha y que siga adelante. Me recuerdo mucho, sobre todo, los primeros tambores dentro de la procesión, no oírlos fuera, porque claro, los oyes ensayando, bueno, y es una manera de hacer
la cofradía, pero cuando estás en medio, porque prácticamente siendo cetro, pues tienes digamos, la libertad de poder circular por toda, y cuando estás en medio y oyes los primeros compases de los toques antes de las procesiones o cuando empieza la procesión, para mí eso yo creo que no se me olvidará nunca. Otra cosa también importante, de los días que procesionamos, que son unos cuantos, para ti, ¿cuál es el más especial y, lógicamente, por qué? Bueno, para mí es la llegada a San Cayetano. Es un punto donde yo he acabado muchos años llorando, es un punto donde realmente la cofradía expresa al final todo lo que lleva ensayando, todo el mundo pone su buen hacer en ese momento, y ver despedir el paso después de una procesión de 5,5 kilómetros, pues la verdad es que supone un gran esfuerzo para todos, sobre todo y principalmente pues para las personas que bajan con la cofradía tocando y las que nos acompañan en las procesiones. Pero para mí yo creo que es el momento más importante, por lo menos más entrañable, o el que más cariño le tengo. No, sin duda. Puedo hacer muy bien mencionar toda la gente que nos acompaña, que eso sí que es verdad que a lo largo de los años no ha ido en detrimento ni en decaída. O sea, la gran cantidad de penitentes que nos acompañan durante toda la procesión. Eso es algo realmente bonito. Como hermano mayor, ¿qué se siente cuando desgraciadamente toca suspender una procesión? En el caso, en concreto, por inclemencias meteorológicas. Por una pandemia ha sido una obviedad. No, hombre, no ha habido nada que discutir, pero la verdad es que yo creo que en la vida se toman muchas decisiones y en el ámbito personal, en el ámbito profesional se toman decisiones y bueno, las haces en función de tu trabajo, pero en una procesión, suspender una procesión, la verdad es que se pone un nudo en la garganta, es cierto. O sea, cuando te toca suspender una procesión, pues la verdad es que estás, digamos, a la gente que ha estado ensayando 3 meses, que ha estado sufriendo todos los preparativos que se han hecho, los pierdes en 20 minutos que te cuesta tomar la decisión, pero también es cierto que cuando se toma la decisión se hace en pro de la cofradía y de los cofrades. Ahí no puedes salir a la calle con una amenaza de lluvia, o sea, ya no porque digamos, tienes en riesgo todo tu patrimonio como cofradía, sino que pones en riesgo también a cofrades. Entonces, se siente, pues la verdad es que sientes mucha pena, que se siente mucho dolor a la hora de tomar este tipo de decisiones, pero hay que entender, y la gente y todos los cofrades tienen que entender, que no se hace por nada en especial, sino que se hace pues en favor de que todo el mundo no corra ningún tipo de riesgo. Como se vive, haciendo referencia a estos 2 últimos años, una Semana Santa sin actos ni procesiones? Bueno, actos el año pasado, por suerte, se pudieron hacer algunas cositas, pero en general estos años de pandemia, el no poder procesionar, ¿cómo se vive? Pues ya no procesionar, sino el no desarrollar tu labor y tu tarea como estás acostumbrado, la tipo de normalidad, de que puedas ensayar, puedas preparar todo, puedas hacer tu bendición de hábitos, ¿cómo se vive? Pues la verdad es que con mucho dolor y mucha pena, porque la verdad es que estamos preparados y vivimos pro y para la Semana Santa. Entonces, en el momento que la Semana Santa no la celebras, pues todo ese mundo se te viene abajo. No sé cómo explicarte, porque el hecho de venir aquí, dar una vuelta, todo vacío, no haber nada, no tener nada, pues daba un sentimiento mucho de pena, ¿no? Decir, joder, otra Semana Santa que se nos va, otra Semana Santa que no nos vemos, otra Semana Santa que no podemos salir. Pero bueno, tampoco son circunstancias que no han venido dadas por nosotros. Bueno, pues la verdad es que las hemos sobrellevado y lo importante es poder seguir adelante. Eso esperamos y eso queremos cambiar un poquito también. ¿Qué te gustaría que la cofradía tuviera o hiciera y que no hacemos o que no tenemos actualmente? Joder, qué pregunta, siendo el hermano mayor. No puedo decirte algo que pudiera hacer que no hayamos hecho, porque me dirás, podías haberlo hecho ya siendo hermano mayor, no sé. Yo creo que estamos metidos en muchas cosas y la Junta de Gobierno trabajamos para poder llegar a alcanzar muchísimas cuestiones. ¿Qué podemos hacer más cosas? Pues no lo sé, porque la verdad es que todo lo que se pone a nuestra disposición y todo lo que se pone
a tiro todo lo hacemos, o sea, siempre y cuando pues, las circunstancias lo permitan. ¿Qué nos gustaría? Pues no lo sé, no, tampoco pido mucho más. Yo, como decía, pues que me quede como estoy, que no vamos mal, porque crecer es bueno, pero crecer a lo mejor en ciertas maneras tampoco resulta tan rentable. Cuéntanos, ¿alguna anécdota cofrade que hayas vivido durante todos estos años? ¿Alguna que sí que puedas destacar? Ay, pues es que yo como a lo mejor no son las entradas en San Cayetano, las entradas en San Cayetano siempre son, en la plaza en concreto, siempre son, digamos, problemáticas por temas de horarios, temas de espacio, temas de... Entonces, por lo yo de San Cayetano, el que vayas a entrar y tengas y de momento llegues a San Cayetano, y nos pasó hace 4 o 5 años, se habían cambiado la posición de las vallas y era completamente distinta, y dices, cachis la mar, ¿y ahora cómo salimos de aquí? ¿No? Eso es un poco, yo creo que son las mayores anécdotas me han pasado en el Cayetano, pues que hemos ido a encerrar la Virgen y detrás ya sabes que va la inmemoria y nos han cerrado la puerta y hemos tenido que echar a correr por oye, abre la puerta, que nos cerramos en el colegio notarial, perdona, y decir, oye, ábreme, o llegar a San Cayetano y tener que llamar a la puerta porque el paso se acercaba y no entramos, pero en fin, la verdad es que son cosas que se quedan ahí, se quedan en anécdotas y que sirve para contarlas en este tipo de foros. Vale, y ya para finalizar, un deseo para esta Semana Santa. Bueno, pues la verdad es que todo transcurra con normalidad, es decir, que volvamos a poder procesionar, que podamos a poder vernos todos en las calles, que podamos recoger nuestros pasos y sobre todo que podamos estar todos los que estamos, que no perdamos a nadie más por el camino. Muchísimas gracias, Juan, por este Muchísimas ratito. gracias, Jorge.